Malos datos de empleo en Estados Unidos e inmediatamente después los precios del oro o de la plata aumentan. Pero, ¿qué relación económica existe entre un mercado laboral débil y unos precios de los metales preciosos al alza? Veámoslo. Ayer Estados Unidos publicó sus datos de empleo correspondientes al mes de julio y la verdad es que fueron decepcionantes. Durante ese mes la economía estadounidense perdió 23.000 empleos. No solo eso, también se revisaron a la baja el número de empleos creados durante los meses de mayo y junio. Finalmente parece que se habían constituido 100.000 puestos de trabajo menos de lo inicialmente estimado. Como podéis ver en este gráfico, es claro que el mercado laboral estadounidense lleva año y medio ralentizándose. Pero quizá lo más llamativo de esta noticia no sea el dato en sí mismo, sino la reacción que generó en otros mercados. Fijaos si no en lo que sucedió con el precio del oro y de la plata, nada más se conocieron estos malos datos del mercado laboral estadounidense. Como podéis ver en este gráfico, nada más conocerse la noticia, el precio del oro aumentó más de un 2% y el de la plata más de un 3%. Y esto puede sonar extraño porque en principio no debería haber ningún tipo de relación entre lo bien o lo mal que lo haga el mercado laboral en la economía estadounidense y lo que suceda con el precio de los metales preciosos. Si el precio del oro o de la plata está determinado por su oferta y por su demanda, ¿por qué un empeoramiento de la situación del mercado laboral estadounidense hace que su precio aumente? En todo caso, cabría pensar que si hay más trabajadores desempleados, la demanda de metales preciosos caerá porque tendrán menor poder adquisitivo y por tanto su precio debería resentirse. Pero no, la clave del asunto reside en otra variable que es la que permite conectar lo que sucede en el mercado laboral con lo que ocurre en el precio de los metales preciosos. Y esa otra variable clave son los tipos de interés. Ya hemos explicado en otras ocasiones que existe una relación inversa entre el precio de los metales preciosos y los tipos de interés reales. A la hora de tomar una decisión de inversión en un activo más o menos libre de riesgo de contraparte en el largo plazo, el oro y la plata compiten con la deuda pública estadounidense. Un inversor que quiera tener una parte de su patrimonio expuesta a activos libres del riesgo de impago o bien compra deuda pública estadounidense o de otro estado solvente, o bien compra otros activos como puedan ser el oro y la plata. Y por eso la rentabilidad explícita que abona la deuda pública estadounidense también se tiene en cuenta a la hora de decidir si se invierte o no se invierte en oro y plata. Por ejemplo, si el tipo de interés real después de inflación que abona la deuda pública estadounidense es muy bajo, es muy reducido, pues entonces invertir en oro y plata apenas tiene coste de oportunidad con respecto a invertir en títulos de deuda pública, porque, insisto, esa deuda pública apenas estaría pagando un rendimiento. En cambio, cuando el tipo de interés real después de inflación de la deuda pública estadounidense es alto, invertir en oro y plata tiene un alto coste de oportunidad en forma de ingresos perdidos. No recibes esos altos intereses reales que está abonando la deuda pública. Por eso, las subidas de los tipos de interés reales contribuyen a deprimir el precio del oro y de la plata y al contrario, las bajadas de los tipos de interés reales contribuyen a cebar, a alimentar el precio del oro y de la plata. Durante los últimos meses, y como ya hemos explicado en vídeos anteriores, los tipos de interés reales en Estados Unidos han tendido a aumentar, tanto por la elevada emisión de deuda pública por parte del gobierno de Donald Trump, cuanto por la elevada emisión de deuda privada por parte de las compañías estadounidenses, especialmente las relacionadas con la industria de la inteligencia artificial. Mucha demanda de financiación, misma oferta de financiación, tipos de interés reales más altos y, por tanto, mayor coste de oportunidad de invertir en oro y plata y, por tanto, menor demanda en el margen de oro y de plata. Cuidado, no estoy diciendo que el tipo de interés real sea la única variable que influye sobre el precio del oro o de la plata, pero desde luego sí es una de las más importantes y por tanto, si todo lo demás se mantiene constante, los cambios en los tipos de interés mueven el precio de los metales preciosos y eso es lo que nos permite entender lo que sucedió ayer. Antes de explicarlo, sin embargo, si os estuvierais planteando invertir en oro o en plata, recordad que esto es algo que podéis hacer a través de ETFs.
Por ejemplo, para invertir en oro lo podríais hacer a través del vehículo eShares Physical Gold. Este ETC reproduce el precio del oro en los mercados internacionales mediante compras físicas de este metal precioso. Es decir, no se trata de replicar mediante derivados el precio del oro, sino que posee el oro en el que está invirtiendo el inversor a través de él. Pues bien, en este ETF ETC podéis invertir a través de plataformas como Freedom24. Tenéis que buscar este ETF en su buscador, seleccionarlo e inmediatamente después, en la página del perfil, donde encontraréis sus principales datos e información, seleccionar la cantidad que queréis invertir en el mismo. Además, recordad que Freedom24 acaba de lanzar su plan de reinversión permanente, en el cual podéis automatizar la inversión periódica en un ETF, por ejemplo este, a un coste nulo o comisión del 0% de adquisición. Probad a invertir a través de Freedom24 pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción del vídeo o en el comentario destacado. Pues bien, ¿por qué ayer los malos datos del mercado laboral estadounidense contribuyeron a elevar los precios de los metales preciosos? Pues porque un mercado laboral débil se relaciona con dos fenómenos que tienden ambos a relajar la presión que existe sobre las subidas de tipos de interés. Por un lado, un mercado laboral débil hace menos probable que la Reserva Federal, el Banco Central de los Estados Unidos, aumente los tipos de interés. Y es que debilidad económica suele ir de la mano, no siempre, pero suele ir de la mano de menor inflación, y por tanto la Reserva Federal, cuando pone en la balanza menor inflación y menor crecimiento, debilidad laboral, pues lo tiene más fácil para decantarse por no subir tipos o incluso por bajarlos. Sin embargo, tened en cuenta que los tipos que fija la Reserva Federal son tipos de interés nominales y a corto plazo. Y hemos dicho que el precio del oro está influido por los tipos de interés reales. Y por eso lo interesante también está en ver cómo un mercado laboral débil contribuye a relajar los tipos de interés reales tanto a corto como a largo plazo. En vídeos anteriores ya explicamos que los tipos de interés reales, sobre todo a largo plazo, estaban aumentando en Estados Unidos por la fortaleza percibida en su crecimiento económico vinculado a toda la industria de la inteligencia artificial. Mayor crecimiento económico suele implicar mayor demanda de financiación y por tanto unos tipos de interés reales más altos. Pero claro, si ahora descubrimos que el mercado laboral está débil y que por tanto quizá la economía estadounidense no esté tan fuerte como creíamos antes, pues esa presión sobre los tipos de interés a largo plazo se relaja, no solo en términos nominales, que es aquello en lo que puede influir indirectamente la Fed, sino también en términos reales. Y es que ayer no solo bajaron los tipos de interés nominales a corto, medio o largo plazo, sino también los tipos de interés reales indexados a inflación y cuyo precio por tanto no contiene una compensación nominal sobre la inflación, los tipos de interés reales también se redujeron a lo largo de la curva y de hecho lo hicieron en mayor medida que los tipos de interés nominales. Es decir, que el mal dato del mercado laboral estadounidense impactó más sobre la percepción de la salud de la economía real estadounidense que sobre las expectativas de inflación. Impactó en ambas, pero más en lo primero. Y por eso menores tipos de interés reales vinculados a una economía, a un mercado laboral más débil de lo inicialmente anticipado, se tradujeron en subidas del precio del oro y de la plata. Respecto a esto, sin embargo, dos cautelas. La primera es genérica. Todos estos datos pueden estar continuamente cambiando. Es decir, de la misma manera que antes de ayer pensábamos que la economía y el mercado laboral estaban más fuertes de lo que finalmente se nos ha mostrado que están, quizá en unos meses resulte que la economía y el mercado laboral están más fuertes de lo que ahora mismo creemos. Y si hay una revisión de las expectativas de fortaleza económica en Estados Unidos, también se revisarán al alza los tipos de interés reales y eso impactará negativamente sobre el precio del oro y de la plata. O al contrario, si se siguen revisando a la baja las expectativas de salud económica, es decir, si la economía todavía está peor de lo que creemos ahora, pues los tipos de interés reales seguirían cayendo y eso alimentaría el precio del oro y de la plata. Y la segunda cautela, más específica, es que a corto plazo podemos estar viendo una descorrelación entre crecimiento económico y mercado laboral si el grueso de la inversión y por tanto uno de los principales motores del proceso de crecimiento económico en Estados Unidos
se materializa en inversiones poco intensivas en empleo, como puedan ser quizá los centros de datos. Si eso es así, a corto plazo puede crecer la economía y puede aumentar la demanda de financiación y por tanto los tipos de interés reales, sin que ello se traslade en una mayor generación de empleo. Es decir, estaríamos utilizando un mal proxy, el mercado laboral, acerca de la fortaleza de la economía y de la demanda de financiación pública y sobre todo privada, con lo cual podríamos llegar a una mala conclusión sobre lo que terminarán haciendo los tipos de interés e indirectamente el precio de los metales preciosos. En suma, cuanto más recalentada esté la economía estadounidense, peor les irá al oro y la plata. Y al revés, cuanto más deprimida se halle, mejor les irá a los metales preciosos.